A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Ustedes. Muy bienvenidos, queridos hermanos y queridas hermanas. ¿Dónde están? Es un centro islámico. En el Islam nosotros tenemos lugares que son sagrados para los musulmanes. El lugar más importante para los musulmanes se llama mezquita, masjid. Masjid significa el lugar de la prosternación. Y la prosternación es la forma que nosotros rezamos a Dios. En cada tiempo, por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche, hacemos un tipo de rezo que consiste en una parte que estamos de pie, otra parte que nos inclinamos y después prosternamos. Cada se llama ciclo. Entonces, por la mañana hacemos 2 ciclos de la oración, por mediodía 4 ciclos, por la tarde 4, por el ocaso 3 y por la noche 4. Hay oraciones recomendables. Todas las oraciones se consisten en estos movimientos. Entonces, este lugar de la oración se llama masjid, lugar de rezo, mezquita. Bueno, mezquita es como cambiar pronunciación de la misma palabra, que en árabe es masjid, como por nombre del profeta del Islam, que es Muhammad, y en la pronunciación en español lo han, podemos decir, deformado a Mahoma, y que no suene tan lindo. Entonces, este lugar no es masjid, es un centro de estudio. La mezquita tiene normas especiales, que son a veces severas, que si la persona debe entrar con la pureza, no se puede impurificar la mezquita, y hay otras normas sobre la mezquita. Pero bueno, hacer la oración en la mezquita tiene mucha recompensa. El musulmán puede hacer su rezo en cualquier lugar del mundo. Usted encuentra un lugar que esté limpio, esté puro, puede rezar y no tiene problema. En el rezo islámico siempre hay un acto antes del rezo, se llama la purificación. La purificación se consiste en, primero, lavar o tener la pureza en el cuerpo y en la ropa. Y por eso, por ejemplo, la ropa, si esté impura, impurificada, no se puede rezar. Una de las cosas, por ejemplo, impuras es el vino, el cerdo, el perro, etc. Entonces los musulmanes viven al margen, es decir, con una distancia con estas cosas, con alcohol, con cerdo, con vino, con perro, y hay otras cosas, como sangre, como semen, y eso se consideran cosas impuras que impurifican al cuerpo o la ropa. Entonces, cada musulmán que usted ve tiene siempre el cuerpo y la ropa purificada de estos elementos. Que de todo esto ya está purificado, para poder estar en el rezo. ¿Cómo rezan? Dirigiendo hacia Meca. Entonces, por la prosternación, todos los lugares de rezo de los musulmanes está alfombrado. Se puede rezar en la casa, se puede hacer rezo en una madrasa, en una escuela islámica, etc. Entonces, este lugar que han llegado es un centro islámico, no es mezquita. Y porque rezamos aquí, entonces tenemos alfombra. Ahora viene otra pregunta. La forma de vestimenta. Es recomendable que los hombres tengan la capa. La capa es una vestimenta larga del hombro hacia abajo. Tal como ustedes han visto de Jesús, de los apóstoles, todos llevan la capa. Quiere decir, en la antigüedad, los hombres también tenían una forma de vestirse, de cubrir su cuerpo. Entonces es recomendable en el rezo que se cubren a través de sexo, se llama capa aba. Las mujeres también tienen la parte de recomendación en la ropa y la parte de obligación en la ropa. La parte que es obligación deben cubrirse, como usted entra en una iglesia, Santísima Virgen María, ¿cómo está vestida? ¿Sí? Cubriendo los cabellos y el cuerpo hasta las manos. Usted nunca va a encontrar imagen de Santísima Virgen María con minifalda o mostrando el pecho. ¿Sí? Nunca. ¿Por qué? Porque dice, cuando quiere estar en presencia de Dios, debe aparecerte, lucirte de una forma que en la religión lo llaman la forma de respeto con pudor.
con castidad. No es que Dios no nos conoce, no. Es una forma que nosotros sentimos la santidad de ese lugar. Entonces la mujer musulmana siempre se viste con esta santidad. También es recomendable, o si es mejor, que las mujeres musulmanas también se visten con algo que se llama chador, o abaya en árabe. O ustedes lo llaman manto, manto negro, que cubre desde la cabeza hasta el pie, no el rostro. Es como el manto que ustedes ven de blanco, de azul, de negro en la iglesia, que se visten Santísima Virgen María. Eso entonces, entramos en un centro así como lugar de rezo, entonces todo el mundo se cubre. Para su información es que hasta los primeros años del siglo XX o más, hasta la mitad del siglo XX, en todas las iglesias, cuando una dama quería entrar, se vestía y cubría los cabellos, no era que, como hoy, ¿no? Que con una blusa entran en la iglesia, no. Y siempre las mujeres con faldas largas, cosas así, entraban en la iglesia. Bueno, ¿de dónde viene el Islam? ¿Y qué significa los musulmanes? ¿En qué creen todo esto? Buena pregunta. Nosotros creemos que la Biblia siempre habla de una profecía. ¿De qué? De la venida del último profeta de Dios. ¿Y cómo es así? Vamos a ver. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento hay muchos fragmentos, versículos bíblicos que indican la venida de otro profeta. Ese otro profeta no es Mesías o Mashiach en hebreo, no, es otro profeta. ¿Cómo y dónde? Vamos a ver. ¿Conocen la Biblia Génesis, no? Yo estaba en el aeropuerto de Sao Paulo hablando con una persona, decía que es ingeniero. ¿Qué eres católico? Ya. Dijo, soy católico, muy bien. Yo como para entrar en un diálogo, ¿no? Entonces empecé a hablar de Génesis. Y él dijo, ¿qué? Yo, Génesis. Ya no entendió. Bueno, he dicho, tal vez es portugués, ellos no tienen Génesis, tal vez tienen Génesis. Génesis. No entendió nada. Antiguo Testamento. Biblia. Ya. Es como yo soy seguidor de una religión y no conozca el libro sagrado. Es como una persona... era muy perezoso, esa persona muy perezosa. Entonces fui a la universidad y supuestamente acabó la carrera. Volvió y su padre dijo, hijo mío, ¿qué has estudiado? Y dijo, mira papá, yo soy especialista en computación. Muy bien, hijo. ¿Qué sabes de computación? Adelante, ya he comprado un computador. Adelante, ¿cómo se prende el computador? Dijo, bueno, así tanto no sé, pero bueno, soy especialista. Y no sabía cómo prenderlo. A veces alguna persona dice, yo soy musulmán. ¿Y qué sabe del Islam? Prácticamente cero. Yo soy cristiano. ¿Qué sabes? Cero. Soy judío. ¿Qué sabes? Cero. Quiere decir, muchas veces el problema entre los seguidores de la religión no es la religión. Es su ignorancia con la ignorancia de otro, que cuando se cruzan dos ignorancias caen en fanatismo. Cuando se habla del choque, cuando una persona no sepa que tantos valores están en la Biblia y están en el Sagrado Corán y compartimos lo mismo. Entonces esto es ignorante, el otro es ignorante y ya. Las dos ignorancias los llevan a los dos a un fanatismo y dos fanáticos cuando se encuentran cruzan y choqueando. Pero cuando una persona se ve algo, por ejemplo, yo cuando estoy con los padres de la iglesia, por ejemplo, católica, o con la iglesia protestante, tenemos tantas cosas en común que ya no nos consideramos ni competencia, nada de eso, somos alianza. Hasta aquí, en Colombia, un día fuimos donde uno de los grandes hombres de Dios, un padre franciscano, que es un amigo mío, un maestro. Después de hablar todo eso, el padre dijo, mira hijo, vamos de una charla en Cristovisión. Y me llevó al canal de, usted sabe, Cristovisión es el canal de los católicos. Como 1 hora o 2 programas hemos grabado. En canal, puedo decir, que solo deben hablar los curas, ¿no? Y el padre en principio dijo, mira, no se preocupa, no ha venido para islamizarle. Él habla de lo mismo de nosotros. Por eso cuando usted llega a donde Papa, por ejemplo, dice los hermanos musulmanes. Porque hay uno, ay, mira, ellos son paganos, y queda así. ¿Sí? Y cuando llegas al Sagrado Corán, el Sagrado Corán cuando habla de los cristianos, dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
Esa palabra en árabe quiere decir la bendición y la paz de Dios sea con Muhammad y su familia. Cuando nombramos a nuestro nombre del profeta, siempre lo decimos. ¿Por qué? Porque es un respeto a un profeta que ha dado toda su vida al camino de Dios y para la fe. Bueno, entonces en el Sagrado Corán Dios dice en capítulo 5, aleya 84. De 82 a 86 son aleyas muy lindas sobre cristianos. Ahí dice Dios: Muhammad, verás, los más cercanos a los creyentes, que sea los musulmanes, son quienes dicen somos seguidores de Jesús, porque hay entre ellos sacerdotes y monjes y no son altivos, no comportan con soberbia, y es cierto. Al contrario, cuando habla de otros que se sienten como el pueblo escogido, si ellos son los enemigos número 1 de los creyentes, porque ellos tratan con soberbia, con altivez, yo somos mejor ya. Pero en cuanto a los cristianos, hay muchas aleyas del Corán que habla de los cristianos. Hay diálogo en el Corán, en el Sagrado Corán, que habla, dice, ya ahl al-kitab, la gente de la escritura. Es una forma de respeto hacia los... Porque hay muchas, usted sabe, muchas iglesias y los judíos, pero ellos tienen una forma de conocer a Dios a través de Santa Escritura. Entonces Dios lo llama la gente de la escritura. Que cuidado, tú tienes escritura, vuelve a leerlo. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Por qué sigues esta fe? Si lo has leído y si lo has conocido. Entonces el Sagrado Corán invita a todos los creyentes del mundo a conocer su libro y poner en práctica lo que tiene en su propio libro. Entonces, si una persona, hemos tenido muchas personas que a través de estudio de la Biblia y Corán juntos, al final dijeron, mira, hemos encontrado el camino único. Ya, hemos sabido que una aleyah del Corán dice, no diferenciamos entre los enviados de Dios. No diferenciamos entre Jesús, entre Muhammad, entre Jacob, entre Moisés, entre Abraham, entre Noé. Todos son enviados de Dios y somos creyentes en todos ellos. Entonces muchos después de haber estudiado todo eso dicen, seguimos este camino, creyendo en todos los profetas. Hay muchos libros. Usted busca, por ejemplo, Muhammad en la Biblia, tal como hemos empezado. En Génesis, volviendo al tema, ¿no? Donde hemos empezado. En Génesis, capítulo 17, en Génesis habla de profeta Abraham, ¿no? Versículo 20. En versículo 2 de ese mismo capítulo habla de cómo el profeta Abraham estaba rezando. Dice, él puso la frente al suelo. Estaba rezando como nosotros. O mejor dicho, nosotros rezamos como Abraham. Se puso frente al suelo. En otros libros, como el libro de Daniel, que es mucho más adelante, también habla del mismo rezo. Y que Jesús hacía el mismo rezo. Ojo. El Sagrado Corán habla de Santa Virgen María que rezaba el mismo rezo. Estando de pie, inclinación, prosternación. El rezo, no digo el rezo de los musulmanes, digo el rezo de Abraham, que nosotros lo hacemos. Bueno, entonces Dios habla con profeta Abraham. Abraham tiene un primogénito que se llama... Bueno, no de copias. Vamos a ver. Abraham, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cuántas esposas tiene? Vamos ahí. Adelante, vamos, compartimos. 2. ¿Y quién es primera esposa? Sarai. ¿Y la segunda? Que es una esclava egipcia. Agar. Primer hijo va a tener de Agar, que es el primogénito de Abraham, es Ismael. Los musulmanes, los árabes, muchos son descendientes de Ismael. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es descendiente de Ismael. Para que un poco quede más asombrado, yo soy descendiente de Ismael. Descendiente del profeta Ismael. Descendiente del profeta Abraham. Porque una abuela mía era descendiente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y entonces yo tengo, como ellos dicen, la sangre de Abraham. Bueno, eso no importa. Cómo comportas, esto es lo que importa. La fe que tiene, eso pone ya. Puede ser que hijo de un profeta como hijo de Noé, pero extraviado. Bueno, Dios dice, Jehová, Dios, Allah,
Todos son lo mismo, pero nombres diferentes porque cada uno tiene su idioma diferente. Como por ejemplo, Jesús, usted conoce, ¿no? Pero Jesus, ¿quién es? Es el mismo Jesús, pero mal pronunciado. Los ingleses dicen Jesus. Bueno. Pero bueno, es Jesús. No es que ellos tienen otro Jesús. Y no solo musulmanes, en árabe decimos Isa. Es la misma palabra Jesús. En el Sagrado Corán muchas veces han nombrado Isa. Isa ibn Maryam. Jesús, hijo de María. Está en el Sagrado Corán. No es que ya tenemos. Cuando decimos Allah, no es otro Dios. Allah es el Dios que se escribe con D mayúsculo. Porque sabe que Dios con D minúsculo puede ponerlo plural. Porque Dios es. Pero cuando es con D mayúsculo, solo es único. Nosotros queremos en ese Dios con D mayúsculo. Allah es Dios con D mayúsculo. Punto. Es God. Usted cuando dice, los que ellos adoran, los ingleses adoran al God, es otra cosa. Y detrás de dolor está escrito, in God we trust. Nuestra confianza está en Dios. No, God es el mismo Dios, es el mismo Allah y ya. Elohim, no sé, Jehová, lo que quieras decir, no importa. Es nombre de Dios. Bueno, vamos a ver. Dios dice, Jehová dice, Allah dice a Abraham, a Ibrahim en idioma árabe. Dice, en cuanto a Ismael, te he oído, te he escuchado. Lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré de gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. 5 promesas de Dios sobre Ismael. Nosotros somos bíblicos, vamos a ver cómo Dios ha respondido a Abraham. Dice, lo he oído, ¿qué? Abraham estaba llorando, suplicando para su primogénito. Usted sabe que en la lengua bíblica, primogénito es quien lleva la bendición. Por ejemplo, el profeta Isaac tiene Esaú y tiene Jacob. ¿Quién es el primogénito? Esaú. Y bíblicamente Esaú debe llevar la bendición. Pero con una sopa de lenteja, Jacob supuestamente va a comprar. Según la Biblia, nosotros no creemos en eso. Decimos que no hace falta que sea primogénito. Pero bueno, ya hablo de la lengua bíblica, ¿no? Entonces, el primogénito es Ismael. Pero bueno, algunos para salvarse de esto, para no, después si tú crees que Ismael es el primogénito que llevó la bendición, porque antes dice, lo hemos dado la bendición a Isaac también. Pero está bien, pero el primogénito es Ismael. Algunos, para interpretar esa parte, dijeron, mira, Abraham, nos amparamos en Dios de decir esta palabra, que es una profanación. Pero algunos intérpretes de la Biblia cayeron en esa profanación, que dijeron, para salvarse que Ismael ha llevado la bendición y después la bendición llegó a Muhammad y Muhammad es el profeta, punto. Para salvarse dicen, no, Abraham ha fornicado con Agar. Entonces para decir que esto es un hijo bastardo y que no es un profeta, etc. Pero bueno, este versículo de la Biblia es tan claro que no se puede negarlo. Y no hace falta para quitar la bendición de uno y a otro atribuir pecado a los profetas, ¿no? Hay que ser un poco justo y no tener tendencia en la interpretación del libro sagrado. Es lo que el Sagrado Corán dice. Dice, interpreta el libro sin tener tendencia. Ser justo y verdadero. Bueno, volvemos a la Biblia. Entonces dice, te he oído. ¿Qué? Abraham está rezando. Dice, Dios, dé bendición a ese hijo, a su descendencia. Abraham es creyente. La bendición que pide no es que dé mucha plata, que mucho dinero. No. Abraham es un profeta de Dios. Dice, esa bendición que me has dado, yo soy profeta, lo di a él y a su descendencia. Dios dice, sí, te lo he escuchado, lo voy a hacer. Lo bendeciré. Él es profeta. Lo haré fecundo. Quiere decir, esta bendición dentro de su generación se aumentará. Quiere decir, tendrá una generación creyente. Cuando decimos lo multiplicaré en gran manera, es la Biblia, dice. ¿Qué quiere decir? Que tener muchos hijos incrédulos, eso no es una bendición, es una maldición. Te voy a decir, ¿te gusta tener 10 hijos, que 5 de esos 10 hijos sean narcotraficantes, 2 ladrón y 3 prostitutas? ¿Te gusta esto? Tener 10 hijos, ¿usted lo llama bendición? O 15 hijos y 5 más drogadictos. O 20 hijos, el 5 más gay. ¿Te gusta tener 20 hijos así? ¿Eso usted lo llama bendición o maldición?
Cuando Dios está hablando de bendición, quiere decir, lo multiplicaré. Y aún da énfasis en gran manera que van a ser creyentes. No es solo usted va a tener rebaño de cordero y otro rebaño de los hijos incrédulos, infernales que traen la maldición del cielo. No. Dios está hablando de la bendición. Lo bendeciré, quiere decir, todo está en el mismo lugar. Lo bendeciré, lo multiplicaré. Quiere decir, gran descendencia de Ismael va a ser creyente. Y dice, engendrará 12 príncipes. ¿Cuáles son los 12 príncipes? La palabra es como imam en hebreo. Quiere decir, la persona que tiene autoridad religiosa. Y haré de él una gran nación. La palabra nación no significa raza. En el Sagrado Corán tenemos Millat Ibrahim Hanifan wa ma kana min al-mushrikin. La nación. Millat es nación, pero significa una fe. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar integridad no es el carácter racial, sino es la fe. No importa de qué color seas. Lo que nos pone como una nación unida es la fe. Entonces cuando dice haré de él una gran nación, quiere decir haré de él una gran religión, una gran fe. Bueno, ahora vamos a responder en el mundo real. ¿Dónde tenemos descendientes de Ismael? Son los musulmanes. ¿Cuándo tenemos hay algún profeta entre ellos? ¿No? Porque la bendición cuando llega al profeta Isaac, sale Jacob, sale los hijos de Jacob, José, Moisés, Salomón, David, Josué, Jesús, Zacarías, Juan Bautista, todos los apóstoles son descendientes de Isaac. Isaac también recibió la bendición. Pero en descendiente de Ismael, mi pregunta es, ¿cuál es el profeta? Si Dios aquí dio la bendición y salieron miles de profetas, aquí dio la bendición, ¿cuál es el profeta? Y ya, la conclusión queda en tu mano. ¿Quién es descendiente de Ismael que sea profeta? ¿Y cuál es esta fe que Dios puso en descendientes de Ismael? ¿Y cuáles son los 12 príncipes? Es interesante cuando llegamos, bueno, en la Biblia, en Génesis capítulo 25, habla de los 12 hijos de Ismael, pero ellos son los principales, no son los príncipes. Ojo, son los 12 principales y no tienen autoridad religiosa. ¿Y quiénes son? Vamos a ver los musulmanes ¿en qué creen? Los musulmanes creemos en Ahlul Bayt, familia del profeta, 12 imames de familia del profeta Muhammad, 12 imames. Los llamamos imam, príncipe. ¿Quiénes son? Tienen autoridad religiosa. ¿Qué hacen? El último imam lo llamamos el Salvador, al-Mahdi. ¿Quién es el Salvador? Es quien va a acompañar a Santísimo Jesús en la segunda venida. Nosotros somos creyentes en Jesús, en los apóstoles, en Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán habla. En la Biblia, ¿cuál libro se trata de Santísima Virgen María? Que tenga el título María. Adelante. La Biblia no lo tiene, no se preocupa. No hay en la Biblia algún libro. Tenemos 13 cartas de Pablo Fariseo, tenemos Apocalipsis de Juan, tenemos 4 evangelios y el resto de los evangelios, que eran más de 400, fueron rechazados como nombre apócrifa. Ahí tenemos un evangelio de María, otro evangelio de María Magdalena, etc. ¿Y eso por qué lo han rechazado? No hay explicación. Porque la iglesia en un momento llegó a tener estos 4. ¿Por qué el resto no? Porque la iglesia decidió. ¿Cuál es la explicación? No, porque la iglesia decidió. Ya no hay explicación más. Que si no hay lógica, yo soy cristiano, yo soy seguidor, pero yo te pregunto, yo también quiero seguir a otros apóstoles y a otros evangelios. ¿Dónde están? No, es que están en archivos secretos del Vaticano. Tú no tienes que tener acceso. Y cada cuando que se van a encontrar un rollo de esos libros sagrados en Mar Muerto, en tal y tal, y van a encontrar cosas nuevas que la iglesia no dice. Por ejemplo, en último que encontraron, dice que Jesús no fue crucificado. Qué interesante, los musulmanes dicen lo mismo, el Sagrado Corán dice lo mismo. Y más interesante, ese rollo de evangelio de San Bernabé no es para hoy, es para el siglo V. Más de un siglo antes de venida del profeta Muhammad y antes de venida del Corán. No, eso es apócrifa, no hablamos de eso ya. Es dogma de la fe y tú estás metiendo en cosas que no debes preguntar. Bueno, si somos académicos, es para preguntar todo.
Si somos académicos, a partir de hoy, que vas a decir, yo soy académico. ¿Sabe qué significa académico? El único que me importa es la verdad que encuentro, donde sea, como sea. Yo soy valiente a reconocer la verdad y publicar la verdad, punto. No tengo tendencia religiosa, no tengo ceguedad de fanatismo en nada. Es interesante así entrar en la ciencia. No es que porque mi padre vende algodón, yo voy a buscar todos los pretextos para que algodón sea la mejor tela. No. No, voy a buscar la verdad, hacer una investigación. Así es un aporte a la fe y a la creencia y a la ciencia. ¿Cómo y cuál es la balanza? El intelecto que Dios te ha dejado. Es un profeta interior. A través de ese profeta interior tú puedes descubrir la verdad. Nosotros queremos que solo hubo una religión, no varias religiones, solo una religión. La religión de Dios. ¿Cómo se llama? Se llama religión de Dios. Quiere decir Islam, quiere decir fe, lo que quieras. Pero el profeta Abraham profesaba la misma religión que Jesús, profesaba la misma religión que Moisés, profesaba la misma religión que Muhammad. Como la matemática, usted entra en primaria, te presentan matemática, pero más sencilla, ¿no? Pero la matemática en primer año, en primer grado de primaria, tú recibes, es igual, quiere decir, coincide, pero menos profundidad, con la matemática que recibes en el último semestre de doctorado en carrera de matemática. ¿Sí o no? 2 y 2 son 4, ahí al final también 2 y 2 son 4. Pero más profundizado. Si usted va a preguntar a un doctor en matemática, el libro que tenemos en primer grado, en el segundo, en secundario de matemática, ¿es falso? Dice, no, es muy buen libro. Hasta nosotros mismos lo hemos hecho. ¿Por qué no nos ha dado el libro de matemática del último semestre del doctorado en carrera matemática? Dicen, mira hermano, tú no lo entiendes, tú aún no estás capacitado para recibirlo. Tú necesitas una capacitación. Entonces la religión de Dios es única, pero dependiendo de la capacidad de las naciones, cuando el ser humano venía perfeccionando, no decimos evolucionando, perfeccionando en conocimiento, en la experiencia, en la política, etc., entonces Dios llegó a dar el libro más profundizado, ¿sí? Y hasta llegaron a un punto de poder proteger el libro sagrado. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué los musulmanes creen que el Sagrado Corán es el último libro enviado de Dios? ¿Por qué? La respuesta. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, el ser humano llegó a la perfección de poder proteger su libro sagrado. Pero en otras religiones no lo hemos tenido. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué tenemos de Taurat en la mano? Vamos a ver. El Antiguo Testamento nos explica, dice, Esdras y Nehemías eran primeras personas que escribieron la tradición oral del judaísmo. Y son fundadores del judaísmo. ¿Conoce Esdras y Nehemías o le voy a explicar? Cuando los judíos en 500 años antes de Cristo estaban en diáspora Babilonia por Nabucodonosor, el rey asirio, él llegó y destruyó el templo, lo llevó a los judíos a diáspora Babilonia. Un rey de Persia, el gran Ciro, lo que la Biblia dice que fue Mesías. Recibí la revelación. Según Isaías, usted puede encontrar el gran Ciro, usted encuentra ya. ¿Cuál es la fuente de estudio de todos nosotros? Wikipedia, ¿no? Pones el gran Ciro y sale todo, ¿no? Solo, bueno, cuidado, cuando quieres copiar de Wikipedia, no lo pones Wikipedia. Abajo hay fuentes. Pones estas fuentes, ¿no? ¿Estamos oyendo bien? Bueno, pasen como 2 clases conmigo y ya todos van a conseguir doctorado. Ahora vamos a seguir. Bueno, artículos, ¿cómo es? Quitas el internet y diga, muchachos, vamos, hagan artículos científicos. ¿Y qué? La verdad, eso es lo más imposible, ¿no? Sin internet no se puede hacer artículos científicos. Bueno, ni se puede hacer libro. Bueno, vamos a seguir, entonces, todo es virtual, hasta el estudio es virtual. ¿Dónde estamos? Esdras y Nehemías, 2 sacerdotes del templo, llegaron. El rey iraní, el rey persa, nuestro tatarabuelo, porque yo soy persa, no soy árabe, él llegó a dar un préstamo, moneda de oro a los judíos. Mira, hermano judío, venga, toma. Hasta hoy en día no tenemos problema con judíos. Ojo, es falso lo que dicen, Irán está contra los judíos. Es falso. En Irán viven los judíos con mucho respeto, dignidad y todo. Tienen hasta diputado. Solo son unos 20 miles, no sé, 30 miles, pero tienen un diputado
en el Congreso de los Diputados. ¿Para qué? Para que tengan voceros que puedan defender sus derechos. Y la gente en Irán le trata con mucho respeto. El problema que nosotros tenemos es con régimen sionista que hasta maltrata a los propios judíos. Usted no sabe, discriminación que hay en Israel contra los judíos negros, solo por ser negro. Le maltratan, el trabajo es menor, discriminación. El problema es régimen apartheid de Israel. Es un régimen, no tenemos, ni es nada religioso, no es nada religioso. Maltratan a los propios judíos que no son de raza askenazí, que son judíos conversos de tribu házaros. Bueno, volvemos al Antiguo Testamento. ¿Quién escribió Antiguo Testamento? Espera, Antiguo Testamento está hecho durante 4 siglos. Empezaron a escribir desde 450 años antes de Cristo hasta los Mocabíes. ¿Conocen Mocabíes? Mocabíes. Está en el Antiguo Testamento, usted sabe, Antiguo Testamento, en la Iglesia Ortodoxa tiene 46 libros. En la Iglesia Católica también más, 46. Pero protestantes y judíos, ¿cuántos libros tienen? 39. Mocabíes está en el libro de ellos. Y ortodoxos también tienen más libros en el Antiguo Testamento. Bueno, volvemos al tema. Se escribió primer fragmento del Antiguo Testamento con 2 sacerdotes, Esdras y su discípulo Nehemías. Leían y lo escribían. La tradición oral, ¿después de cuántos años? 800 años después de Cristo. Perdón, después de Moisés. Yo te pregunto, si usted te digo, mira hermano, memoricen este libro. Después de 800 años, ¿qué tiene tu generación del libro? Entonces, ¿qué le ha quedado del libro sagrado de Moisés? Que es Taurat. Ese es el problema. Y aún más, no solamente después de 800 años de la tradición oral, ellos todo lo que tenían, mezcla de la tradición oral judaica y la tradición profética. Quiere decir, mezclaron un libro de tradición de los sacerdotes samaritanos y tradición profética. Entonces usted abre la Biblia. Hay cosas que son puro tesoro. Consejos de los profetas, predicaciones, son puro tesoro. Se ve, se nota que es una revelación de Dios. Pero hay partes que es tradición samaritanos, donde atribuyen los pecados a los profetas. Que tú, ni siquiera tú lo vas a aceptar. Tú aceptas que elijan a una persona, por ejemplo, que se ha emborrachado y ha acostado con sus 2 hijas y las 2 hijas tienen hijos de él. Y esa persona lo ponemos como presidente de la universidad. ¿Están de acuerdo? ¿Ustedes lo aceptan? Pero presidente de la universidad es algo secular, ¿no? Pero ¿por qué no lo aceptan? Es inmoral, inhumano. Incesto con propia hija y tener hijos, eso es inaceptable. Pero Génesis, en la parte samaritana que tiene, atribuye este pecado mortal al profeta Lot. Dice, saliendo de Sair, ya, la hija mayor dijo a la hija menor, ya no hay hombre para que nos acosta con nosotros, entonces vamos a emborracharle al padre para acostar con él. Y dice, la primera dio que vino, el padre se emborrachó, profeta Lot, y acostó con la primera, y la segunda al siguiente noche emborrachó al padre y acostó con él, y son Moab, los moabíes y otros Bani Amun, y los moabíes son descendientes de ellos. ¿Por qué? Porque después de un tiempo, cuando ellos estaban escribiendo ese libro, los Bani Amun y los moabíes tenían problemas con el pueblo judío. Cuando los sacerdotes vienen a escribir el libro, ¿con quién tienen problemas? Lo ponen hijo bastardo. Después usted va a ver Judá, el gran hombre de Dios, Judá va a acostar con su nuera. Vas a adelantar un poco, antes. Profeta Noé se emborracha y anda desnudo. Un poco más adelante, David, que es una persona que lucha contra la tradición samaritana de los sacerdotes, le quita la autoridad de los sacerdotes. Cuando después de una guerra, ellos tenían una tradición pre-judaica. La tradición decía que era de los sumerios, y no era de religioso nada,
cuando una mujer moría su hombre en la guerra, se quedaba viuda toda la vida. ¿Listo? Entonces, cuando los profetas tienen una obligación de parte de Dios de aplicar la norma de Dios y romper y luchar contra las tradiciones tribales inhumanas. Es bastante inhumano que una mujer, porque su marido ha ido a la guerra y ha sido martirizado, que quede toda la vida viuda. Dios dijo, profeta David, no es solamente rey, es profeta. Profeta David, vete, cásate con Betsabé, esposa viuda ¿de quién? Uría el Getita. Entonces el profeta David va, se casa con ella. Entonces los samaritanos después cuando vienen a escribir esta historia dicen, mira, ¿por qué David teniendo tantas mujeres se casó con ella? Porque estaba obligada o estaba obligado. ¿Cómo una persona va a estar obligada a casar con una mujer? Cuando te has acostado con ella y tienes hijos con ella. Entonces te sientes obligación. ¿Y cómo murió Uría? Supuestamente David mandó a matarlo. Entonces usted en el libro Samuel 2 ve una historia, nosotros lo llamamos la parte que lo llamamos veneno en la Biblia, porque atribuye los pecados. ¿Por qué es veneno? Porque tú siendo creyente quieres tomar el ejemplo de David. ¿Cómo vas a actuar? Yo estaba en un taxi, taxista era un buen creyente, católico y todo eso. Yo le pregunté al Señor, ¿usted es creyente? Sí. ¿Y sigue a la Biblia? Sí. Entonces una pregunta. ¿Cómo lo interpreta esa parte? Y dijo, mira, nosotros tomamos el ejemplo, cometemos adulterio, matamos y después rezamos, quien peca y reza se empata, punto. Porque hay ¿cuántos crímenes hay entre los creyentes por haber tenido esa parte del texto como sagrado, que nosotros decimos, esta parte es la parte, muy amable, gracias, que es la parte tergiversada. ¿Entiende? Es una otra visión para que usted tenga la idea. Cuando entras el Sagrado Corán leyendo, ¿cómo habla? El Sagrado Corán dice que todos los profetas fueron inmaculados, fueron infalibles. Nunca cometieron pecados. Entonces lo que usted ve, era una lucha desde el becerro. ¿Recuerda la historia del becerro? Cuando los hijos de Israel, teniendo en la mente la tradición faraónica de adorar a ídolos, llegaron y vieron, ellos tienen becerros y adoran. Entonces dijeron, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Es el Sagrado Corán, dice, los hijos de Israel dijeron, Moisés, pónganos un Dios. Ellos tienen su Dios, mira, es impalpable, podemos rezar. Pónganos un Dios así cerca, podamos verlo, podamos rezar. Entonces Moisés dijo, no, ya hemos salido de idolatría de Faraón, ya queremos rezar a Dios. No, es que no lo vemos. El Sagrado Corán dice un día, 70 de los hijos de Israel, de los grandes, dijeron, Moisés, no vamos a rezar a Dios hasta que muestre a Dios. Dijo, bueno, Dios no tiene dimensidad para que sea visible. Una cosa debe ser materializada para que sea palpable, para que sea visible. Dios es inmenso, Dios no tiene carácter corporal ni material. Bueno, el Sagrado Corán dice, Dios dijo, mira, yo voy a mostrar una parte de mi luz a una montaña. Si la montaña puede aguantar, ustedes pueden aguantar. Entonces un rayo del esplendor de Dios llegó a la montaña se convirtió a polvo. Y ellos se desmayaron todo. Entonces Moisés dijo, Dios, ¿cómo voy a volver a donde los hijos de Israel? Que han sido muertos todos ellos. Dios resucitó a todos ellos, Moisés los llevó de vuelta. Cállense y adoren a Dios. Bueno, el tema del becerro, los samaritanos llegó en la historia. Mira, estamos hablando de la filosofía de la historia, es la parte más importante para después entender lo que es el Islam. En el Islam tenemos dos divisiones, no más. Satán, Dios. Con Dios están todos los profetas. Jesús, Santísima Virgen María, Muhammad, los apóstoles, todo esto. Con Satán están todos los proopresores, Faraón, no sé, todo lo que son asesinos, violencia, arrogancia, esclavitud. Y Faraón y después los sacerdotes del templo de Faraón, que muchos eran de hijos de Israel, salieron con Moisés, pero con el rencor, vamos a tener nuestro propio templo. Cuando Moisés va a la montaña, ellos van a formar su propio becerro. Y saben de hechicería.
Hoy en día, si escuchan de cabalismo, ¿de dónde viene cábala? Cabalismo es, ¿por qué Hollywood está lleno de hechicería? Porque la condición para que hechicería funcione es que creyeras en hechicería. Si tú no creyeras en hechicería, eso no funciona. Ellos tienen contacto con los genios incrédulos que los llamamos demonios, porque hay genios creyentes también. ¿Sí? Es prohibido magia, hechicería. En Levítico dice, y también Deuteronomio, dice, la persona que se meta en hechicería está condenada a la muerte y su sangre está su culpa. ¿Por qué? Porque ha metido hechicería. Consiste en adorar a Satán, adorar a los ídolos y rechazar a Dios, rechazar a los profetas, matar a los santos, oprimir a los demás, ganar de la religión, robar de la religión, tergiversar textos sagrados, imagínate. Entonces esa cadena llega de Faraón a los samaritanos. Los samaritanos durante la historia luchan contra los profetas y después en hacer Antiguo Testamento tienen rol importante. Hay libros que de los científicos, es decir, bíblicos, cristianos y judíos, que han investigado sobre el rol de los samaritanos en formar la Biblia. Bueno, entonces vamos igual, teniendo en cuenta esto, el libro sagrado ha sido cambiado. Quiere decir, hoy en día, usted pregunta, ¿en qué consiste el Antiguo Testamento? La respuesta es, ¿cuál Antiguo Testamento? Lo que tenemos en la Iglesia Católica, o en la Iglesia Ortodoxa, o en la Iglesia Coto, los cristianos de egipcios. O lo que tenemos en la Iglesia de Etiopía, que cerca de 75 libros tiene. La Iglesia protestante, judíos, tienen 39 libros en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica tiene 46. Y en Etiopía, los ortodoxos tienen más de 70 libros en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el libro sagrado? Yo soy creyente, quiero seguir. ¿Cuál? Hay que investigar. Tú no puedes decir, porque mi tradición cultural de esta región es esto y esto es la verdad. Puede ser que eso no sea la verdad. Ya vamos a ver. El ser humano no estaba capacitado para proteger su libro sagrado. Y se formó durante 4 siglos y en el año 100 después de Cristo se canonizó el Antiguo Testamento. Bueno, y el Nuevo Testamento, 20 años después de Jesús, empieza a ser formado. Primeros fragmentos del Evangelio Marco, que dicen es el primero, algunos dicen Mateo, está escrito alrededor de año 40, año 50, no se sabe la fecha. Empieza a formar fragmentos y como los evangelios. Después viene, durante como lo último evangelio, que es el evangelio de Juan, dicen alrededor de años 105 a 115. Un apóstol, como 80 años después de Cristo, empieza a escribir. ¿Qué sabe? ¿Qué recuerda? ¿Sí? Entonces muchos ponen en duda credibilidad de algunos libros. Yo no estoy hablando de mi padre, estoy hablando de los estudios bíblicos, ¿no? Quiere decir, después usted llega muy bien. Vamos a ver. Una conclusión. Ahora, ¿cuántas Biblias tú tienes? Ahora vas a comprar. Usted, para ser bíblico, necesita estudiar Biblia paralelamente. Hay sitio en internet que se llama Biblia Paralela. ¿Por qué? Tenemos muchas versiones de la Biblia. Porque hay muchas Biblias. Quiere decir, el ser humano no ha podido proteger su libro. Entonces son diferentes. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el verídico? No todo puede ser el libro de Dios. No. Ellos dicen solo, por ejemplo, 70 libros son de Dios. Otro dice 80 libros de Dios. Otro tiene otra versión. Hasta las palabras han sido cambiadas. Yo quiero creer. ¿En qué voy a creer? Mira, para creer se necesita creer en algo que sea concreto. No se puede creer en ambigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Ya, usted necesita estudiar Biblia paralela. Pero llegó el Islam. ¿Cuántos Coranes tenemos? Déjeme contar una historia personal. Mi madre es religiosa. Yo he nacido en la cuna del mundo islámico. Usted sale de mi casa, ahí, en una calle, es una mezquita. En la siguiente calle es otra mezquita. Y ya cuando es el momento de azán, de la llamada de la oración, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toda la ciudad está llamando a azán. Tú estás en el coche y lo escuchas. Quiere decir, por la mañana, mediodía, la tarde, noche y todo. Quiere decir, es un ambiente súper religioso. Bueno, mi madre llega a mi casa. Eso es un día que ya me quedé como sorprendida, pero es interesante para ustedes. Yo tuve el estudio en doctorado, religiones comparadas, ¿no? La Biblia y el Corán, todo. Me tocaba leer y ya aprender. Entonces mi madre llega y ve en mi biblioteca
un stand pura Biblia. Dice, hijo mío, está en español. Ella no sabe español. ¿Qué son? Ya sabe inglés. ¿Qué son? Y dice, ¿es Biblia? Sí, mamá. ¿Y cuánta Biblia? Como ya, 1, 2. La versión Jerusalén, Reina Valera, Vulgate, la versión en latino, ¿no? Y hay otros. Y dice, ¿qué te pasa, hijo? Y solo hay un Corán en el segundo. Solo hay un Corán. Y dice, ¿por qué cuántas Biblias? Y solo un Corán. Yo digo, mamá, no se preocupa. Porque solo hay un Corán y hay muchas Biblias. Me toca estudiarlo, me toca respetar y aprender y todo. Usted, hoy, vas a buscar la versión del Corán que tenemos. Hermano, trae un Corán árabe. La versión del Corán, que es árabe. Nosotros no manejamos la traducción. Sí, leemos la traducción, pero no es el libro sagrado. Para nosotros el libro sagrado es en idioma original, que es árabe. El Corán, usted vaya a ver en Estados Unidos, en Arabia Saudita, que son sunitas, en Irán, que son chiitas, y en Indonesia, en Malasia, el Sagrado Corán es el mismo. ¿Sí? Es el mismo Sagrado Corán. Hasta en la forma de publicarlo, todos lo publican en 600 páginas. Hasta en caligrafía, y ya, últimamente todos están publicando una caligrafía de un calígrafo sirio árabe, que ya lo hace con otro que es caligrafía, Osman Taha Metres. La caligrafía, esto es grande. Caligrafía que es de Usman Taha, que es un calígrafo árabe, en todo el mundo islámico es lo mismo. No hoy. Usted ve los museos del siglo, por ejemplo, 8, que después del Islam. Coranes en otro tipo de caligrafía que se llama kufi. Eso es nasj. ¿Sabe? La forma de fuente que escribes, ¿sí? Son diferentes. Exacto. Por ejemplo, esto es hecho en Arabia Saudita, que son sunitas. Este Corán que nosotros tenemos en todo el mundo islámico es el mismo. ¿Cómo puede ser? Pasando 14 siglos, ni una palabra es diferente. Ni una palabra. Y los musulmanes lo consideran un milagro de Dios. Que el Sagrado Corán dice, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna nahnu lahu lahafidhun. Nosotros hemos hecho descender esa palabra sagrada y nosotros mismos lo vamos a proteger. ¿Sí? Es interesante, muchas personas cuando, ya les voy a hacer, yo estoy hablando del Islam, no quiero que ya, usted piensa que no es una difusión al Islam, ojo, o a invitación, no, es una invitación a reflexionar y conocer otros, yo estoy hablando de este perspectivo islámico sin censura, ¿no? A veces se puede hablar todo así como volando, lindo, ya, no hablar de los puntos que una persona si conozca, entonces tú vas a entender cómo nosotros interpretamos la historia. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que ellos son creyentes en Jesús? 2 capítulos del Sagrado Corán hablan de la vida de Santísima Virgen María, cómo ella nació, cómo Dios a través de un milagro le dio un hijo, ese hijo es intercesor para los creyentes. Todo es lo mismo, pero cuando llegamos en 2 puntos de diferencia. Primero, ¿cómo Jesús llegó al cielo? El Sagrado Corán dice, وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. No lo han crucificado y no lo mataron, sino lo equivocaron, lo confundieron. ¿Con quién? Dios castigó a Judas, el traidor, y lo puso como la cara de Jesús y lo llevaron a la cruz. Y Jesús llegó al cielo. Dios lo salvó y lo ascendió. Dios es tan poderoso, no hace falta hacer sufrir a alguien para que pueda hacer algo. Eso es la versión de Dios romano, que tiene la mano atada y ya, para hacer un milagro necesita a través de las personas. Entonces Dios salvó a Jesús, entonces Jesús está vivo, está en el cuarto cielo. Nosotros queremos, y está por venir. En la segunda venida de Jesús, todos los creyentes, los cristianos y los musulmanes van a hacer alianza. En otro lado vamos a tener los wahabitas, que es una secta hecha por Inglaterra, que está en Arabia Saudita. Eso que usted escucha de Bin Laden, de Al-Qaeda, de ISIS, todos los locos, asesinos, terroristas, es un producto de Estados Unidos, de CIA, de Mossad, de Inglaterra, no sé, todo esto. Entonces ya tienen su propio país, se llama Arabia Saudita, que es alianza de ellos que financia a los terroristas. Interesante el juego están en el mismo bando, que matan a todo el mundo y tienen base militar, amenazan, todo eso. Pero los creyentes que tienen su fe en base de amor, de respeto, de comprensión, de servir al prójimo,
Porque Imam Ali alayhi salam dice, hay que servir a todos los seres humanos. ¿Sabe por qué? Hay que amar a todos. ¿Por qué? Porque o son creyentes igual que tú, son iguales que tú, son creyentes, son tus hermanos, debes amarlo. O son igual que tú en la creación. Todos somos hijos de Adán y Eva. Tú, mi hermana, tú, mi hermana, mi hermano. Ya. Somos los hijos de un mismo padre y una misma madre. ¿Y cómo nosotros podemos buscar una pelea? ¿Y cómo podemos uno faltar el respeto de otro? Entonces el Islam dice, no se puede oprimir a otro, no se puede colonizar a otros. Tú no eres mejor. El color no importa. Ya ahora es demasiado blanco, vas a pasar al sol y va a ser bien morenito. ¿Y qué? No importa eso. El color del cabello. Y no es que los rubios son los deseos selectos, son anglosajones. Mira ellos. Y como el libro de Mormón dice, las dos tribus perdidas de hijos de Israel se encontraron en Estados Unidos. Y el presidente de ellos siempre recibe al Espíritu Santo. Porque la tierra prometida, United States of America. Bueno, esto que tú vas a considerarte, que tú eres mejor que otro, solo te ayudará para oprimir a los demás y faltar el respeto al derecho de los demás. Si yo soy negro, o soy blanco, o soy azul, no importa. El Sagrado Corán dice, hemos creado a vosotros de colores, etnias diferentes, para que puedan reconocerse. Mira, gracias a esta creación de Dios, que es el profeta Adán, tuvo hijos de colores diferentes. Entonces se cruzaron, ya tenemos caras diferentes. Todos somos lindos, gracias a Dios, pero es diferente la cara. Si todos teníamos el mismo rostro, la misma cara, ¿cómo podrías reconocer? Tú podrías distinguir entre tu hermano, entre tu marido, entre tu, por ejemplo, suegro, entre tu hijo. Todos tienen la misma cara. ¿Sí? Entre tu cuñada y tu esposa y tu hermana. Si todos eran como un robot, como un laptop Apple, ¿no? Y todos es lo mismo. ¿Cómo puedes distinguir? Gracias. Tenemos caras diferentes. Entonces en el pasaporte ponen una foto para poder ser distinguido. Y cada uno tiene su belleza. Lo que es negro tiene su belleza. Lo que es blanco tiene su belleza. Y no podemos decir eso es más. No, eso ya es una creación de Dios. Puede ser una persona por mala alimentación, falta de atención a su cuerpo, se pierde la belleza, eso es cierto. Pero todos nacen lindos, eso es una creación de Dios. Y lo interesante, que Dios no lo considera ventaja, dice la única ventaja, inna akramakum indallahi atqakum, el mejor de vosotros es el más piadoso, la persona que pone en práctica lo que tiene certeza. ¿Sabe? Tú quieres ahora medir tu fe. A ver, ¿hasta qué punto eres creyente? ¿Hasta qué punto pones en práctica lo que tienes certeza? Lo que tienes fe. Eso es. ¿Tú quieres saber que en el día del juicio final Dios te lleva a donde los creyentes o incrédulos? ¿Has negado la verdad por la tendencia que tenías? Cuando, por ejemplo, tú fuiste opresor o opresora contra tu hermano, tú sabías que con tu hermano es la verdad, pero por tu interés lo ha rechazado. Eso es incredulidad. Incrédulo, kafir, la palabra que el Sagrado Corán dice es kafir. Kafir significa la persona que cubre. Los agricultores, cuando sembran, cubren la semilla con la tierra. Eso se llama kafir. Kafir significa la persona que a pesar que conoce la verdad, lo cubre la verdad, la rechaza. Eso es incrédulo. A ver, cada uno de nosotros podemos saber si somos creyentes y somos incrédulos. Creemos en los profetas, perfecto, ya, vamos a ver. Tú conoces a Jesús, conoces a Mateo, ya, hay mucha palabra de Jesús. A ver, si lo has puesto en práctica, lo que decimos, lo hemos... Un ejemplo sencillo. Todos nosotros, por ejemplo, cuando leemos la historia de la vida de Jesús, supuestamente somos seguidores de Jesús y los apóstoles, ¿no? A ver, ¿hasta qué punto coincide nuestra vida con la vida de ellos? ¿Cuántas veces Santísima Virgen María salió borracha? Respóndeme. ¿Cuántas veces Santísima Virgen María salió a discoteca? Supuestamente ella es el ejemplo de los creyentes, ¿sí o no? Si tú buscas la verdad, la vas a encontrar en ella. O en Jesús, en la vida de Jesús, en la vida de los apóstoles, San Pedro. Nosotros no creemos en los fariseos. Nosotros los musulmanes excluimos Pablo. Mira, la definición del apóstol no coincide con Pablo, porque era fariseo y Jesús él mismo rechazó a los fariseos.
El reino del cielo es más cerca a la prostituta que a los fariseos. Entonces no lo ponemos como el ejemplo de la fe, ¿no? Al Pablo, con mucho respeto, Pablo, por favor, tú eres fariseo, vete donde estabas. Entonces ya, nosotros queremos en San Pedro, el imam Mahdi, el imam número 12, descendiente de San Pedro, de parte materna. Es descendiente del profeta Muhammad, Ismael, ¿sí? De parte paterna. Quiere decir, nos vamos a unir en la segunda venida de Santísimo Jesús. No somos ni competencia ni nada de eso. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en el mundo? Lo que vinieron los profetas a hacer en el mundo. ¿Qué era? Los profetas siempre buscaban una educación espiritual. ¿Acaso yo tengo una vida espiritual? ¿Acaso cuando estamos rezando tenemos corazón presente? ¿O es como una formalidad o tal vez no lo hacemos? Eso es la pregunta. Si tú quieres saber, eres creyente, a ver, ¿cómo rezas? Cuando rezas está pensado en todo excepto en Dios, ¿no? ¿Cómo hacemos el rezo? ¿Es una formalidad y solo pronunciamos palabra y chau? ¿O cuando rezas sientes la presencia de Dios? Tu corazón se va a temblar y pasan lágrimas por el ojo. Y cuando ya vamos a ver los conceptos de valor. Cuando Jesús dice, bienaventurados sean los pobres, ¿no? Y tú tienes este concepto de la vida al respecto de los pobres. Cuando encontramos un pobre, lo consideramos como un emisor de Dios que ha venido para salvarte de cosas materiales, para llevarlo a más allá. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes llevar tus cosas a más allá. ¿Quién puede llevarlo? Solo el banco del pobre. Entonces en el Islam decimos, la mano del pobre es la mano de Dios. ¿Por qué? Porque tú nunca puedes llevar las cosas que son de ese mundo material. Pero el pobre sí, te lo puede ahorrar para más allá. Y así es nuestra visión a los pobres. Como profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un día sacrificó una cabra, lo contribuyeron a los pobres, repartieron a los pobres, ¿listo? Y se quedaron con la garganta para una sopa. La esposa del profeta le dijo al profeta, mira, hemos perdido toda la cabra y nos hemos quedado con la garganta. El profeta le dijo, Aisha, a su esposa, hemos perdido la garganta porque lo vamos a consumir y nos hemos quedado con el resto porque lo hemos dado a los pobres. Porque hemos quedado con la bendición. ¿Cuál es lo que nos queda? ¿La bendición o lo que consumimos? ¿Es nuestra visión a la vida? ¿Yo vivo para servir al prójimo? ¿Yo tengo el amor de Dios más profundo que el amor de otras cosas? Quiere decir, en cuando se cruza el amor que tengo a tener este coche, el amor que tengo para tener este título, ¿no voy a pisar las normas de Dios? Quiere decir, ¿no busco mis fortunas a toda costa? ¿Vivimos en un país así? ¿Nuestra sociedad es así? O hay gente que dice, no me importa, gaseosa sea dañino para la salud, no importa. Droga, no sé, cigarrillo, todos sabemos. Alcohol, casino, discoteca, todo es contra salud, no importa, porque estamos ganando, es perfecto. O, por ejemplo, hay un montón de otras cosas. Nosotros somos seguidores de Jesús. Yo te pregunto, ¿dónde en la Biblia dice Jesús haya comido cerdo? ¿Dónde? ¿Dónde en la Biblia dice o permite comer cerdo? Y al contrario, Jesús dice en Mateo, dice, no he venido para abolir la ley, sino para cumplir la ley. Quienes cumplen la ley van a ser muy elevados en su nombre en el cielo. Y la persona que incumple lo más mínimo de la ley será lo más inferior en el reino del cielo. ¿Sí o no? En Mateo, en el Antiguo Testamento, usted ve Deuteronomio, en Levítico, ¿no es prohibido comer cerdo? Y comemos porque es económico, porque los cerdos van a parir, no sé, 10, no sé cuántos críos, y van a comer basura, y van a comer de todo, y ya a ellos no les importa. Porque es económico. Yo estaba en Matadero, hablando con un hermano que era representante del Ministerio de Salud. Nosotros haciendo nuestro propio sacrificio halal. Halal significa, cuando degollamos a un animal con el nombre de Dios, lo hacemos rápido, que el animal muera rápido, y que desangre la carne. ¿Por qué 10 mandamientos prohíbe comer carne, comer sangre? Cuando una persona come sangre, eso tiene consecuencia en la vida espiritual. Según lo que dice el Islam, que hasta 40 días la súplica no va a ser respondida. Entonces yo pregunté al Señor, ¿no es mejor la carne sin sangre? Dijo, sí, por supuesto es mejor.
Y es lo más saludable y religiosamente lo correcto. ¿Yo por qué? Yo, bueno, fuimos a calcular. Cada res, por ejemplo, si lo cortas así, mientras está vivo, va a patear y el corazón va a latir y ya toda la sangre se va a salir. Entonces, estamos hablando de pérdida de como 10-15 kilos. Si lo que ellos hacen con una pistola lo matan enseguida y solo abren una parte del corazón que pase de sangre, después de estar muerto, solo sale 5 litros. Quiere decir, están ganando entre 8 a 10 kilos de carne y lo venden al mercado. Por res, y en un matadero industrial, están matando más de 1000 res por el día o más. Y 1000, calculado por 10 kilos, son 10 toneladas. 10 toneladas, 10.000 por carne de res, ¿cuánto kilo es? 7. 10.000 por 7, ¿cuánto es? Estamos hablando de fortuna. Más de 70 millones de pesos por día. ¿Y cuántos mataderos tenemos? Entonces ellos, ya vamos a volver. Por el amor de Dios, tú dices no a tu interés. O mañana que tú seas directora de uno de esos mataderos, tú seas un ganadero y dices, sí, me importa ganar esto. ¿A qué costo? ¿A costo de alimentar sangre al pueblo de Dios? Eso son las preguntas que hay que hacer. A veces debemos hacer, la Biblia no lo vamos a leer. ¿Y entonces qué tipo de creyentes somos? El Sagrado es el día que los creyentes ponen en práctica lo que saben. El Dios abrirá las puertas de la bendición de la tierra y del cielo. Recibirán la bendición. ¿Piensan que estamos viviendo, son pueblo de Dios y estamos viviendo en la bendición? Entonces, ¿por qué hay tantos crímenes? ¿Por qué hay tantas madres solteras? ¿Qué decir? Madre soltera significa una mujer víctima de podemos decir, un problema cultural. O mejor dicho, de una opresión machista. Que el hombre viene, regala el hijo y se va irresponsable. ¿Cuántas madres adolescentes tenemos? O sea, chiquita ya, ¿qué tiene para ser madre? Y sufre. Y eso es justo. Eso es la bendición. La pobreza, el pobre es de Dios, pero la pobreza es una maldición. Hay que luchar contra la pobreza y a favor del pobre. Y estamos al contrario. Luchar a favor de los ricos, a favor de la riqueza, en contra de los pobres y a favor de pobreza. ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Eso es la pregunta. El Islam es la forma de religiosidad intelectual. El Sagrado Corán más de 70 veces dice, ¿por qué no reflexionas? ¿Por qué no analizas? ¿Por qué no? Si tú eres ser humano, Dios te ha dado tu cuerpo. Yo te pregunto una cosa más sencilla. Mira, nosotros, yo un tiempo trabajaba con los veterinarios. Mi tío era veterinario y trabajaba en su clínica. Ahí encontré muchos libros que se habla de fecundación artificial. Es decir, en cuando quiere hacer una fecundación, dice, hay que tener tanto cuidado en la alimentación de la vaca, en la raza que lo está haciendo. Quiere decir, en cuando queremos tener un producto animal, necesita mucha revisión, mucho cuidado. Vamos a ver otra cosa. No, animal ya no. Vamos a ver producción de un celular. ¿Sabe? Lo más mínimo de material que quiera hacer ese celular lo van a revisar. Después lo van a revisar al final y que funciona bien todo. Quiere decir, la producción está revisada. ¿Para qué? Para que no salga defectos. Vamos a ver. ¿El ser humano es menos importante que los productos? ¿O es menos importante que un ser animal? ¿Cuáles son las normas de producir a un ser humano? Solo que nos emborchamos y ya, y hacemos un hijo y listo. O la verdad, tener hijos es una responsabilidad. No, solo nosotros ahora estamos pensando en sexo. Quiere decir, el instante que gozamos un segundo y no más. Quiere decir, ¿somos responsables en la relación sexual? ¿O hemos caído en la lujuria? La sociedad, no estoy hablando de usted o de mí, no. De la sociedad estamos hablando. De los valores que la sociedad nos está inspirando. Quiere decir, el ser humano es lo menos importante. El Islam dice reflexiones.
El ser humano es mucho más importante. Entonces, en la tradición islámica, todos los detalles están. Por ejemplo, una mujer lleva a su hijo de 3 años a donde un gran sabio, Hakim. Dijo, sabio, quiero que le enseñe sabiduría, misticismo, todo. Al hijo de 3 años. El sabio respondió a la señora, mujer, has traído a tu hijo 3 años y 9 meses tarde. 3 años y 9 meses tarde. ¿Por qué? Porque la educación no empieza después del nacimiento, ni después de 7 años, no. Quiere decir, en formación del feto hay muchos secretos de Dios. Entonces debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, en el Islam dice, 40 días antes, cuidado mucho lo que comes. Porque lo que comes, si es ilícito, trae la maldición. Y la maldición llega al semen y ya al óvulo. Y ese hijo se forma en base de una comida ilícita. Que no se emborrachen. Que no estén borrachos en el estado. No piensen en el pecado en el momento. En el Sagrado Corán y en la tradición islámica, cuando llegamos donde solo la educación sexual. No puede ser que dice, Dios nos ha creado y nos ha votado. Y la parte más importante de formación al ser humano, que una parte es de la relación sexual, después de educación, infancia, después del matrimonio, después de la familia, ya. ¿Cuáles son las normas? No, estaba hablando de cosas ambiguas en general. ¿Y qué? Los detalles, nada. Ayer los homosexuales eran condenados súper, y hoy en día hablamos de homosexuales, son buenos, la tendencia es mala. Y más adelante ya lo vamos a casar en la iglesia. ¿A dónde llegamos? Quiere decir, los detalles no están en el libro sagrado. El Islam dice, sí, hay todos. Solo tenemos 3 tomos del libro de la narración islámica, quiere decir, dichos del profeta y los imames, los 12 príncipes de Génesis, capítulo 17, 20. 12 príncipes son como fuentes de la fe. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Explica. Como 3 tomos solo para explicar cómo tener relación sexual, cómo formar hijos. Hay otros libros, muchos otros libros que hablan de, explica cómo educar a un niño recién nacido. Por ejemplo, para que tenga una idea, en cada mes de embarazo hay súplicas, hay alimentaciones especiales. En primer día, en primer mes, la mujer que come, que recita. Y eso funciona. Funciona muy, muy bien. Yo lo hice ya. Por ejemplo, desde antes del ya, y el resultado lo ves en mi hijo. Por ejemplo, un hijo mío que es después del mes de Ramadán. Yo fui a mes de Ramadán, es el mes del ayuno. Yo fui en un mes de Ramadán con mi familia, todos. Fuimos a una ciudad a hacer difusión, predicación, todo, en la mezquita. El mes de Ramadán es el mes que nosotros todos los días ayunamos y todas las noches predicamos. Es una noche bendita y ya una persona que todos los días está ayunando, rezando, todo, usted va a tener un estado espiritual especial. Un hijo mío es después del mes de Ramadán, ya como 9 meses después del mes de Ramadán nació el hijo. Es diferente que otros. Se ve, se nota la diferencia. No es que ya el ser humano se forma y eres menos importante que un laptop o un portátil. Lo revisan tanto en cada instante de producción, ¿sí o no? ¿Y el ser humano qué? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos produciendo al ser humano? ¿Y cómo lo estamos educando? Lo peor, ¿no? Y ya, vamos a ver lo que está pasando. Tenemos a la madre soltera. Entonces, ¿qué le pasa? A la madre le toca, para sobrevivir, salir de a la casa y trabajar duro. Llegar cansada a la casa. Cuando le da tiempo a ella, estando madre soltera, y ojo, con muchos complejos de falta de respeto a los hombres y muchas veces acoso, un montón de cosas, ¿no? Una madre soltera sufre mucho. Entonces, ¿cuándo va a tener tiempo para educar a los hijos? Formar a los seres humanos. No va a tener tiempo. ¿Los hijos cómo se van a criar? En base de Hollywood. Y Cartoon Network pone, ¿Cartoon Network qué es? O uno está matando al otro, ¿no? Violencia, sexo y música. ¿Y qué más? Quiere decir, hemos tirado la educación en manos de Hollywood. Y cuando va a ser joven, un poco más grande ya, como la madre dice, yo soy una madre responsable, voy a hacer algo para la educación de mi hijo. ¿Qué va a hacer? Compra un tablet. Para que el hijo siempre esté pendiente a internet, siempre a videojuegos. ¿Y en videojuegos qué hay? Matar. Quiere decir,
y esto es lo peor en los libros sagrados, es matar a ser humano. ¿De dónde viene ISIS? Estúpidos, locos, que degollan a un ser humano y tan sinvergüenza que lo dejan que lo graben. Eso debe ser muy salvaje este tipo. ¿De dónde viene? No se preocupa. Son jugadores de Call of Duty en el mundo virtual. ¿Cuántos años han jugado Call of Duty? Matar y violencia y sexo, ¿sí o no? Y en el mundo quedaron con el complejo de practicarlo en el mundo real. ¿No has visto cuando se acaba un partido de fútbol, los jóvenes que han acumulado su entusiasmo viendo el fútbol porque no han podido jugar, ¿sí? Cada joven decía, ahora métalo en gol, ya, y no lo podía, y se aguantaba. Quiere decir, en el mundo mental estaba aguantando con este complejo. Y ahora que después que termina el partido de fútbol, salen a la calle quemando, insultando, haciendo rebelión, ¿sí o no? ¿Por qué? Es cuando tú solo estás observando y te queda en el mundo virtual. Después quieres salir y poner en práctica lo que has aprendido. ¿Y cuántos años está jugando Call of Duty, videojuegos, viendo Walking Dead, no sé, Dexter, no sé, 24, Homeland, un montón de otras bobadas de Hollywood, no sé, Resident Evil, un montón de cosas que todos somos víctimas de mala educación de Hollywood? Entonces, primero, nos va a facilitar la violencia. ¿De dónde viene tanta violencia? Si una persona nunca ha conocido cómo es un asalto y nunca lo haya visto, nunca lo va a practicar. Pero cuando ha visto 1000 películas de mentes criminales, no sé, un montón de otras, ¿no? Que ya yo quiero nombrar tantas temporadas de cosas feas de Hollywood, que es pura mala educación y contra los principios de la fe, que está manejando al mundo, el mundo. Ahora la gente, ¿siguen a los youtubers más o siguen a los padres de la iglesia? Responden. ¿Y youtubers quiénes son? Personas sin vergüenza que hablan de sexo, generalmente, o hablan de otras experiencias psicológicas, o dando consejos. Pero ¿acaso estas personas son personas espirituales, educadas, intelectuales, que han tenido estudio en carrera? Nunca. El mundo sigue a los payasos. ¿A dónde vamos? Y la educación. Mira, cuando una persona 1000 veces ha visto la escena de la violencia, ya lo sabe. Cuando viene su madre, le va a retar, va a gritar contra su madre. La violencia casera contra los padres, se ha aumentado bastante. Usted pregúntalo, ¿de dónde viene? ¿Por qué tanta violación? Y cada uno que si tocamos ya, hemos alejado de la enseñanza de los profetas, del libro sagrado. Y el ser humano, cuando ha decidido decir chao a las normas de Dios y caer en esto, cada día sufrirá más. Les prometo, la única solución para el ser humano es volver a los 3 mensajes de los profetas. Primero, la espiritualidad. Tú necesitas la vida espiritual. Si no, morirás. Eres un muerte caminando. Eres un walking dead. Si el ser humano no tenga contacto, es como un celular que nunca tiene cargador. Desenchufado. Pierde la batería. Sufrirá oscuridad. Si quiere tener la luz, no olvide a Dios. Esté pendiente a Dios. Vive para Dios. Sirve al prójimo. Lucha contra tu ego. Primero. El segundo. Los profetas han venido para abrir nuestro ojo, pedirnos reflexionar, estudiar. Quiere decir, más que en la vida espiritual, la vida intelectual. El profeta del Islam dice, "Utlub al-ilm walau bis-sin". Vayan a buscar la sabiduría y ciencia, aunque está en China. China en aquel entonces era el país incrédulo, hasta hoy en día no son creyentes. Quiere decir, la sabiduría, no importa en manos de quién esté, es el tesoro, búscalo. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Aprender sabiduría, conocimiento, la ciencia es la obligación de todos los creyentes, de todas las mujeres creyentes. Es la obligación. Entonces, la segunda parte, la vida espiritual, formación espiritual, la formación científica, y ahora le toca una responsabilidad social, buscar la justicia.
Que es decir, servirte a una vida justa. ¿Qué significa la justicia? Mira, es injusto que los pobres pasen hambre. Haga lo posible que en tu país no haya más pobres. No eliminar a los pobres como Machiavelli, no. Proveer a los pobres que ya no sufran pobreza. ¿Sí? Cuando hay injusticia, hay que luchar contra. Ser valiente. Si están robando, no, eso no es correcto. Yo no robo. Ser justo significa aplicarlo a ti mismo. Si tú hablas de fornicación que es fea, no lo hagas. La traición está mal, no lo hagas. Yo hice esta pregunta a muchas de las chicas aquí. Y, ¿sabe? La respuesta era igual. Yo pregunté, hermana, si tú muestras tu cuerpo, la parte de la belleza, ¿tu vida va a ser más espiritual o cuando te cubras con respeto? Respondan. Cuando una chica ahora sale con minifalda, ya, mostrando toda la belleza corporal tiene una vida más espiritual o una mujer que está más tapada. Permítame seguir un poco más adelante. Usted tiene tu novio, hablando con las chicas. Usted tiene tu novio. ¿Te gusta que tu novio, delante de tu ojo, hablando con su ex, en su Facebook, su ex, y después, en tu presencia, empieza a manosearla y besarla? ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? Ya, vamos a ser valientes. ¿Te gusta? ¿Sí o no? Digan sí o no. Fuerte. Debes ser valiente para expresarte. No, odiamos. Dios te ha dado ese sentimiento sagrado para proteger tu familia, para proteger a tu marido. Si la mujer no tenía ese sentimiento, serían como cerdas. Cerda, la cerda no importa. Delante de una cerda, un cerdo acuesta con otra cerda, ya está comiendo la basura que tiene delante. No, somos seres humanos, somos seres espirituales. Dios nos ha dejado sentimientos espirituales. Que es decir, la mujer a través de ese sentimiento protege la castidad del hombre. Pero si haga toda la mierda que quieres. Y el hombre se mete lo peor y pierde toda la vida y ya. No, es que gracias a la mujer, cuando un hombre se casa, la mujer protege al hombre. Y al otro lado, vamos a preguntar a los muchachos. ¿Te gusta que tu chica pone la ropa sensual y bailando con los hombres? Y delante de tus ojos pasa cosas. ¿Te gusta? Odiamos. No es que ya es cultural, no es nada cultural. Es preinstalado en el Windows original que Dios nos ha dejado. Yo como ser santo, representante de Dios sobre la faz de la tierra somos. Lo hemos olvidado. Dios quiere que Él proteja su generación, proteja pudor de su esposa. Ahora le voy a seguir otra pregunta. ¿Los cabellos de las chicas son la parte de la belleza de ellas o no? ¿Sí o no? Digan. Sí. ¿Es la parte? ¿Sí o no? Pero ¿esa parte es exclusivo o es público? Que si todo el mundo que quiera aprovechar de tu belleza lo puede, ¿sí o no? Ya estoy aprovechando, ¿tú qué? Cuesta ese cabello largo, suelto y andas en la calle, todo el mundo, mira, y está aprovechando y tú no puedes hacer nada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? La mujer, ¿qué parte lo tiene exclusivo para el hombre? ¿Qué exige que el hombre sea exclusivo para ella? ¿Te gusta que tu marido empiece a observar la belleza del cabello de otra mujer y admira, qué cabello, qué dulzura? ¿Te gusta esto? Odias. Malo, mirón, morboso, sinvergüenza. ¿Qué te pasa? Ya tiene a mí aquí. ¿Por qué está observando a otro? Si quieres, mira, eso es lo que Jesús dice en Sermón de la Montaña. El ojo no debe traicionar. Pablo dice en su carta que la mujer debe cubrir el cabello. ¿Y ya por qué hemos abandonado todas las normas? ¿Y a dónde vamos? Cuando la mujer es menos exclusiva, el hombre es menos exclusivo. A veces hay una chica que está en la calle, está mostrando todo el cuerpo. Y yo aquí escuché de una señora muy sabia, anciana, y me dijo, nosotros anteriormente decíamos a las chicas, no de lo que debe estar en la cama, en la calle. No ofrezca en la calle lo que debe estar en la cama. Manténgalo exclusivo. Exclusividad del chico para la chica y exclusividad de la chica para el chico resulta integridad de la familia. Y al otro lado, perder los valores. ¿Y a dónde estamos llegando? Bueno, entonces, concluyendo mi palabra, terminando, vamos a donde las preguntas. La única
forma de salvar al mundo es tener una vida espiritual, buscando conocimiento de la verdad y ser fiel a la verdad y aplicar lo que conocemos. Y el tercero, que es muy importante, una búsqueda de justicia. Quiere decir, aplicar la verdad en nuestra vida diaria. Quiere decir, en la ética, en moral, en la política, en todo. En la economía, en la industria, en todo lado, en todos los aspectos, una búsqueda de la justicia. Ahí en la búsqueda de justicia todos los seres humanos son iguales. Hay que luchar contra todo tipo de violencia, con todo tipo de crímenes, todo lo que sea inhumano. Debemos ser valientes, todos debemos ser unidos y para hacerlo bueno. Esto es como una presentación muy corta del Islam. Si quiere escuchar más, usted puede entrar en internet, ponga mi nombre, hay más de 500 charlas, hay aplicación para celular. Usted pone solo Sheikh Komi, S-H-E-I-J-Q, Q de queso, O-M-I. Entonces ya puede escuchar más charlas. Hay una serie de historias, se llama Historias sin Censura. Ya hay otro que se llama Historia de las Leyes Prácticas. Empezamos de creación de Dios hasta Historia del Islam. Yo creo que esto puede ayudarnos a conocer, porque por ejemplo, cada uno si estudia cada religión desde el punto de vista de ellos, entonces va a conocer un montón de cosas que ya tal vez una persona no lo pensaba. Por ejemplo, yo estudié el cabalismo con los judíos, con rabinos iraníes. Porque si usted va a leer un libro contra el Kabbalah, ¿tú cómo quieres juzgar sobre Kabbalah? ¿Me entiende? Quiere decir, si quiere escuchar algo, escúchalo de la gente de ellos. ¿Cómo ellos lo interpretan? ¿Cómo es la visión de ellos? Bueno, les recomiendo seguir estudiando, seguir leyendo, no para aceptar, para conocer. Y que la persona que sea más sabia, tal vez encontrarás valores en otro lado, aquí y en allá. Y tú puedes perfeccionar a ti y a tu sociedad. Bueno, muchas gracias. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.